Hola a todos, bienvenidos al curso de Excel básico. Hoy vamos a hablar de la temática que vamos a desarrollar a lo largo de este curso. La temática es la siguiente, vamos a hablar, el primer tema que vamos a hablar es crear un libro de Excel, abrir, cerrar y guardar un libro de Excel, la interfaz de Excel, las celdas, insertar datos y moverse por el documento. Vamos a hablar sobre selecciones, vamos a hablar del autorrelleno, series y listas personalizadas, de los tipos de datos, del formato de fuentes, de la alineación, vamos a hablar sobre el portapapeles, de las operaciones básicas, vamos a hablar de las hojas de Excel, vamos a hablar de funciones comunes y porcentajes, vamos a hablar de referencias relativas, absolutas y mixtas, vamos a hablar de referencias 3D y 4D, vamos a hablar sobre funciones más y min, vamos a hablar sobre funciones sumar puntos y conjunto, contar puntos y conjunto, promedio puntos y conjunto. Vamos a hablar además de otras funciones estadísticas, además de esta que tengo acá. Vamos a hablar de asistente de funciones, del asistente de funciones. Vamos a hablar de trabajando con porcentajes. Vamos a hablar de las funciones si y si error. Vamos a hablar de anidar funciones y anidados. Vamos a hablar de las funciones y o. Vamos a hablar de las tablas en Excel. Vamos a hablar de las funciones de texto. Vamos a hablar de proteger hojas, ocultar hojas, filas y columnas. Vamos a hablar de ocultar fórmulas y cuadrículas. Vamos a hablar sobre, trabajando con nombres. Vamos a hablar sobre gráficos. Vamos a hablar sobre formato condicional. Vamos a hablar de filtros en Excel básicos y avanzados. Vamos a hablar de las funciones financieras y por último vamos a hablar de cómo imprimir un documento. Esa es la temática que vamos a desarrollar. Entonces, pues arranquemos de una vez con esto, pero arrancamos en otro video. Por ahora dejamos este video hasta aquí. Gracias por mirar el video. Que Dios los bendiga. Hasta luego.